A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el primer gran intento de la historia para conseguir una paz mundial acabase en un fracaso absoluto? Pero, y aquí viene lo interesante, ¿y si de ese fracaso naciera el mundo que conocemos hoy? Bueno, pues de eso va la increíble historia de la Sociedad de Naciones. Bueno, vamos allá. Lo que tenemos delante es un mapa de Europa justo después de la Primera Guerra Mundial. Y la palabra clave aquí es caos. Europa estaba literalmente hecha a pedazos. Los grandes imperios de siempre, como el austrohúngaro o el otomano, se habían derrumbado. Y claro, el armisticio puso fin a los tiros. Pero lo que vino después no fue paz, para nada. Fue más bien una tregua muy tensa, con un montón de fronteras nuevas dibujadas a toda prisa y súper inestables. Y ese es el punto de partida, un mundo patas arriba. Pensemos que Europa, que llevaba siglos siendo el centro del planeta, de repente se da cuenta de que ha perdido el trono. ¿Y a favor de quién? Pues de una nueva superpotencia que emerge con una fuerza brutal, Estados Unidos. Y aquello era solo el principio de los problemas. Es que la reconstrucción era una tarea, bueno, titánica, no solo de edificios, sino de sociedades enteras. La inestabilidad política era tremenda. Había tensiones por todas partes, dentro de los nuevos países, en las colonias, en fin. Era evidente que si no se intentaba algo completamente nuevo, otra guerra, quizá peor, estaba a la vuelta de la esquina. Hacía falta una nueva idea, y de forma desesperada. Y justo ahí, de entre todas esas ruinas y ese pesimismo, surge una idea. Una idea que hoy nos parece normal, pero que entonces era, vamos, revolucionaria. La propuesta era cambiar por completo las reglas del juego internacional, y se basaba en un concepto clave, la seguridad colectiva. ¿Qué significa esto? Pues algo muy simple en teoría. Si atacan a uno de nosotros, nos atacan a todos, todos a una. Pues aquí está, este era el emblema de esa gran esperanza, la Sociedad de Naciones. Nació oficialmente en la Conferencia de Paz de París de 1919. Y esto es lo importante, era la primera organización de este tipo en toda la historia. La primera vez que el mundo intentaba crear una estructura permanente para, simple y llanamente, impedir otra guerra a gran escala. Y hay que insistir en esto, ¿eh? Fue la primera. Nunca, jamás se había intentado algo así. Fue una idea impulsada sobre todo por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y su creación, bueno, marcó un antes y un después en cómo los países se relacionaban entre sí. Pero, a ver, ¿qué pretendía hacer exactamente? Fijaos en los objetivos porque eran increíblemente ambiciosos. Esto no iba solo de tener reuniones y buenas palabras, no. La idea era tener poder de verdad. Poder para mediar en conflictos, para fomentar el desarme y, ojo, para imponer sanciones a los países que se pasaran de la raya. Sanciones económicas, diplomáticas e incluso militares. O sea, sobre el papel era un planazo. Un sistema casi perfecto para mantener la paz. Claro, sobre el papel, porque la realidad, como casi siempre, es mucho más complicada. A pesar de todas estas buenas intenciones, la Sociedad de Naciones tenía un problema, un defecto de fábrica, por así decirlo. Nació herida de muerte. Así que vamos a ver cuáles fueron esos defectos fatales que hicieron que esta gran idea, pues no funcionara. El resultado final, para ir al grano, es este. No fue eficaz. No funcionó. Fin de la historia. Pero claro, lo interesante no es solo decir que fracasó, sino entender el por qué. Y las razones, de verdad, son una lección de historia y de política que sigue siendo súper relevante hoy. Y aquí llega el primer gran problema, que es probablemente la mayor ironía de toda esta historia. Resulta que el país que más había impulsado la idea, Estados Unidos, con su presidente Wilson a la cabeza, nunca se unió. ¿Cómo puede ser? Pues porque el Senado de Estados Unidos dijo que no. Tenían miedo de que unirse los metiera de cabeza en los líos de Europa, así que votaron en contra y optaron por el aislacionismo. Imaginaos el golpe. La organización nace y su principal padrino le da la espalda desde el minuto 1. Pero es que el problema no era solo Estados Unidos. Es que durante sus primeros años, los más importantes, faltaban otras potencias clave. Alemania, la gran derrotada de la guerra, no fue admitida hasta 1926. Y la Unión Soviética, inmersa en su revolución, no entró hasta 1934. Al final, ¿qué tienes? Pues una liga de naciones a la que le faltan algunas de las naciones más poderosas del planeta. Así, es muy difícil que funcione. Ojo, que en su mejor momento, la Sociedad de Naciones llegó a tener 63 países miembros. El número no está nada mal, ¿eh? Demuestra que había un deseo real en todo el mundo por encontrar otra manera de hacer las cosas, una basada en la cooperación. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. De esos 63 países, 14 se largaron antes de 1939. ¿Qué nos dice esto? Pues que a medida que el mundo se volvía más y más tenso en los años 30, la gente simplemente dejó de creer en la sociedad. Se convirtió, poco a poco, en algo irrelevante. Y este
fue el clavo final en el ataúd, el certificado de defunción. La razón de ser de la Sociedad de Naciones era una y solo una: evitar otra guerra mundial. Y el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia, quedó claro que había fracasado, de la manera más absoluta y terrible posible. Pero bueno, ¿significa esto que todo fue para nada? ¿Un esfuerzo inútil? Pues no exactamente. Porque aunque la organización como tal fracasó, su historia no acaba aquí. De hecho, de sus cenizas iban a hacer algo más. Y esto es fundamental para entenderlo todo. La Sociedad de Naciones no fue solo un fracaso, fue un primer borrador, un experimento del que se aprendió una lección durísima. Tanto es así que, cuando se disolvió oficialmente en 1946, no se tiró todo a la basura. Al contrario, su sede en Ginebra, muchos de sus principios legales, todo eso sirvió de cimiento para su sucesora, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Fue, por así decirlo, la versión 1.0 necesaria para poder crear la 2.0 que tenemos hoy. Y esto nos deja con una reflexión final. El fracaso de la Sociedad de Naciones nos enseñó a la fuerza algunas lecciones vitales. Por ejemplo, que para que algo así funcione tienen que estar dentro todas las grandes potencias, sin excusas, y que se necesitan mecanismos reales para hacer cumplir las decisiones. La gran pregunta, la que sigue flotando en el aire casi un siglo después, es si de verdad hemos aprendido la lección, o si corremos el riesgo de repetir los mismos errores.